Muy bien, estudiantes. Me agrada saludarlos nuevamente a través de este canal. En esta oportunidad, pues vamos a continuar con nuestro estudio del movimiento rectilíneo uniforme que comenzamos en la clase anterior. En esta oportunidad, pues vamos a trabajar con un poco de problemas, con unas aplicaciones un poco más profundas de las básicas que hemos visto, pero siempre bajo el margen del estudio de nuestro movimiento rectilíneo uniforme. Usted debe recordar que cuando nosotros hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando, o como lo dijimos en clase, estamos hablando de aquel movimiento donde no existe aceleración. Si usted recuerda, pues en este caso tenemos que cualquier móvil, cualquier cuerpo, cualquier partícula que se mueva, un vehículo, una persona, una bicicleta, un camión, un carro, lo que sea que se esté moviendo y no tiene cambio de velocidad, nosotros vamos a decir que esa velocidad que mantiene ese cuerpo es constante. Al ser constante, entonces nosotros vamos a decir que estamos mencionando un movimiento rectilíneo uniforme. Si usted recuerda, pues en clase nosotros hablamos que el movimiento rectilíneo uniforme parte de este esquema que tiene resumidas las fórmulas que vamos a utilizar al hablar del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que si yo quiero determinar una distancia, yo voy a multiplicar velocidad por tiempo. Si a mí lo que me piden es encontrar velocidad, divido distancia entre tiempo. Y si a mí lo que me piden tiempo es dividir distancia entre velocidad. Entonces, no nos vamos a apartar de este pensamiento para los problemas que vamos a desarrollar a continuación. Bien, tenemos que dos corredores, Dominic Toretto y Deckard Shaw, parten al encuentro simultáneamente desde dos ciudades A y B. Toretto parte de A una velocidad de 90 km por hora, mientras que Shaw lo hace a una velocidad de 60 km por hora. El encuentro tiene lugar 5 horas después de la partida de los vehículos. La pregunta es que tenemos que calcular la distancia entre ambas ciudades. Ok, para esto podemos trabajar con un esquema en el cual nosotros podemos hacer un poco más interactivo, como que un poco más comprensible la manera de tratar estos problemas, que es a través de un dibujo. Ok, yo tengo que aquí está Toretto y aquí está Shaw. Muy bien, a usted le dicen que ambos parten al mismo tiempo y se encuentran 5 horas después de que los dos salieron. A usted le dicen, ¿verdad?, que el encuentro se efectuó 5 horas después, pero sabemos nosotros que según los datos que nos dio el problema, ambos viajaron a velocidades diferentes. A nosotros no se nos tiene que olvidar que como en ningún momento nos están hablando de un cambio de velocidad, significa que yo estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces yo voy a decir que Toretto recorrió una distancia, velocidad por tiempo. La velocidad que él llevó, según los datos del problema, es 90 km por hora en un tiempo de 5 horas. Es decir, para que Toretto encontrara a Shaw pasaron 5 horas desde que él salió. Por lo tanto, quiere decir que, siguiendo la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo, se me va hora con hora y tengo que el corredor Toretto caminó una distancia de 450 kilómetros. Ese mismo análisis aplica para el otro corredor. Yo sé que él también recorrió una distancia, velocidad por tiempo. Tenemos que él viajó a una velocidad de 60 kilómetros por hora y también ocupó el mismo tiempo que ocupó el primer corredor. ¿Por qué? Porque ambos se encontraron 5 horas después. Por lo tanto, quiere decir que los dos han viajado ese lapso de tiempo. Nuevamente se me va hora con hora y encuentro que la distancia que recorrió Shaw fue de 300 kilómetros. Por lo tanto, los 450 que recorrió Toretto más los 300 que recorrió Shaw me da un resultado de que ambas ciudades están separadas 750 kilómetros. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Me dicen que el policía Luke Hobbs y el corredor Deckard Shaw nuevamente están en dos ciudades A y B, que están separados 630 kilómetros. Hobbs parte de B
a las 12 del mediodía a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y un cierto tiempo después, ojo con ese detalle, Shaw parte de A una velocidad de 60 kilómetros por hora. Hobbs encuentra a Shaw 5 horas después de que salió de B. La pregunta que me están haciendo en esta oportunidad es ¿a qué hora salió Shaw de A? Nuevamente nosotros podemos poner un esquema para entender un poco mejor de qué estamos hablando en esta oportunidad. Bien, tenemos dos cuerpos en esta vez. Tenemos al corredor Deckard Shaw en la ciudad A y tenemos al policía Luke Hobbs en la ciudad B. A usted le dicen que, lógicamente, ellos están separados, por de acuerdo a la información que me da del problema, es a 630 kilómetros uno del otro. A usted le dicen que Hobbs sale de la ciudad B a las 12 del día. Y él ha viajado cierta distancia. Shaw salió tiempo después, recuerde que le mencioné eso hace un momento atrás en el problema, salió un tiempo después de la ciudad A y se encontró con Hobbs 5 horas después. O sea que ellos se fueron encontrando a las 5 de la tarde, partiendo de que Luke Hobbs salió a las 12, Shaw salió a otra hora, pero se encontraron 5 horas después. Entonces vamos a entender que el encuentro de ambos se dio a las 5 de la tarde. Usted sabe de que Luke Hobbs viajó a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Quiere decir que también Shaw viajó a 60 kilómetros por hora para que ese encuentro se pudiera dar precisamente 5 horas después de la partida de Hobbs. Hobbs viajó, no me dicen que hubo un cambio de velocidad, por lo tanto yo entiendo que es un problema de movimiento rectilíneo uniforme, ocupando la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo. La velocidad que desarrolló Hobbs fue de 90 kilómetros por hora en un tiempo de 5 horas. Y con esto yo encuentro que Hobbs recorrió una distancia de 450 kilómetros hasta que se encontró con Shaw en el camino. Muy bien, ¿qué quiere decir entonces? Que la distancia que Shaw recorrió fue lo que es la diferencia entre los 630 kilómetros que están separados y los 450 que Hobbs recorrió. Entonces, si a 630, que es la distancia total, le resto lo que ya Hobbs caminó, me da entonces que Shaw va a tener que caminar 180 kilómetros. Como no me dicen que él también tuvo un cambio de velocidad, vamos a entender que es un movimiento rectilíneo uniforme y le vamos a adaptar la información que hemos encontrado. Perfecto. A mí me dicen de que Shaw va a tener que recorrer 180 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora, y aquí es donde está el tiempo. Sé que el encuentro se dio 5 horas después de que Hobbs partió. Pero si usted recuerda en el problema, a mí me dicen que Shaw partió cierto tiempo después. Entonces quiere decir que a la hora final, que son las 5 de la tarde, yo le tengo que restar la hora, o mejor dicho, le tengo que restar el tiempo en el que Shaw salió de su ciudad. Es decir, que si yo, por ejemplo, digo de que se encontraron a las 5 de la tarde, vamos a asumir un momento eso, que se encontraron a las 5 de la tarde, y entendemos de que Shaw salió a las 4 de la tarde, quiere decir que el trayecto fue de 1 hora. Entonces, pero en este caso yo no sé a qué hora salió. Solo sé que el encuentro final se dio 5 horas después, pero no encuentro, o no tengo, mejor dicho, a qué hora fue que él salió. Si yo hago esta multiplicación de acá, yo voy a tener que 60 por 5 me da 300 y 60 por X me da 60X. Si yo despejo la X, que es la hora a la que él salió, vamos a tener entonces que él me dicen que salió 2 horas. O sea, salió a las 2 de la tarde. Entendiendo de que con el tiempo después, ¿verdad? Que son las 5 de la tarde, menos las 2 horas que encontré, me dice de que él salió de su casa a las 2 de la tarde.
Entonces, con este problema o con estos dos problemas hemos aprendido de que la fórmula no solo únicamente se basa en distancia igual a velocidad por tiempo, sino que tenemos que encontrar o aplicar los conocimientos que tenemos en una manera un poco más profunda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con eso los dejo. Espero que este material les sirva para nuestra siguiente clase, donde sí vamos a aplicar un poco más de problemas, un poco más profundos. Tengan buen día.